Buenas tardes, mi nombre es Igor Pérez y les voy a hablar sobre la teoría de la producción, costos e ingresos junto a mi compañero Kevin Polanco y Josué Chávez. ¿Qué es la producción? La producción es la actividad económica que se encarga de transformar los insumos para convertirlos en productos, ya sean bienes o servicios. Y estos serán utilizados para satisfacer una necesidad. Ajá. Hablamos de eficiencia técnica. Con este término, hablamos de cómo utiliza una organización sus factores de un modo técnico, sus factores de producción. Ajá, el proceso más eficiente técnicamente para una empresa es que se emplean menos unidades físicas de factores productivos. Por ello, si para obtener la misma cantidad de producto utilizamos unas combinaciones de factores productivos que nos exigen mayores sumas de esos factores, entonces estaremos yendo en contra del criterio de la eficiencia técnica. Los tipos de empresas, según su actividad económica, serían las del sector primario, secundario y terciario. Según su ámbito geográfico, serían empresas insulares, regionales, nacionales y multinacionales. Según la titularidad o propiedad, serían empresas privadas, empresas públicas y la empresa mixta. Y según su forma jurídica, sería la empresa individual, eh, la empresa de comunidad, una empresa que sea en sociedad anónima y una empresa que sea en sociedad de responsabilidad limitada. Ya que hablamos de la producción, de la función de producción a corto plazo. La función de producción a corto plazo especifica la relación entre la cantidad de factores utilizados. Esto es el trabajo, que sería la L, y el capital, que sería la K. Esto se representa con Q igual a la función de L respecto a K, que sería esta que está acá. Y la función a largo plazo, la función de producción a largo plazo, dice que ambos factores son variables. Cuando dos factores son variables, la empresa suele producir una determinada cantidad de producto utilizando una gran cantidad de trabajo y muy poco capital, o una gran cantidad de capital y muy poco trabajo, o en cantidades equilibradas. Aquí nos muestran las isocuantas, que isocuanta es una curva que muestra las combinaciones eficientes del trabajo y el capital que pueden producir el mismo nivel de producción, valga la redundancia. Entonces, se representa con la misma ecuación ambas isocuantas. Y digamos que esa tiene algunas características. Estas son convexas hacia el origen, presentan pendientes negativas, la que se denomina dentro de una curva como una región económica. Y las curvas isocuantas no se pueden interceptar entre sí, porque si esto ocurriera significaría que pueden obtener dos niveles distintos de producción en la misma combinación de insumos, lo que es imposible. Ajá. También se habla de los factores fijos y los factores variables. Entre los factores fijos, digamos que se encuentran a corto plazo lo que sería la tierra y el capital, porque son factores que desde un principio a corto plazo no se pueden cambiar. O sea, no puedes cambiar tu capital de un día para otro, o digamos aumentar el tamaño de edificación, o de la tierra que tienes. Y entonces por eso son factores fijos, pero a largo plazo todos son factores variables. El trabajo, que digamos que es la mano de obra de las personas, la tierra, que es el lugar físico donde está la empresa, el capital, que es el dinero, las tecnologías también, que son todo lo que tiene la empresa para, digamos, para realizar la producción, todos esos instrumentos. Todos esos ya a largo plazo son factores variables. Ajá. Aquí también se nos habla sobre el producto total, el producto medio, el producto marginal, y está la ley de rendimientos marginales decrecientes. Ajá. Por lo menos, un empresario al organizar la producción contratará factores productivos que necesita para hacer posible esa producción. Si necesita trabajadores, los contratará. Si necesita más capital, tomará un préstamo o se asociará con un capitalista, no sé, para poder obtener ese capital. Pero esto solo lo hará si resulta beneficioso para la empresa. O sea, es decir, que la producción después de contratar al factor debería ser más valiosa que antes, ya sea porque sea mejor la calidad
o porque tenga mayor cantidad de producción. Porque ajá, nadie va a contratar a un empleado cuyo trabajo no aporta nada, ni emplearía un capital para comprar una máquina que no se va a usar. Ajá. Entonces él tendrá en cuenta el producto total, el producto medio y el producto marginal. ¿Qué es el producto total? El producto total es simplemente la cantidad de bienes producidos por todos los trabajadores e insumos aplicados a la producción. El producto medio se define como la cantidad promedio producida por cada unidad de un determinado factor. Ajá, entonces, si ese factor es el trabajo, es producto medio. El producto medio, mejor dicho, es el promedio producido por cada trabajador. Para obtener el producto medio, eh, debemos dividir el producto total por la cantidad utilizada del factor. Y el producto marginal se define como el aumento del producto total cuando se aumenta la cantidad utilizada de un insumo en una unidad. A medida que se añaden sucesivamente unidades del factor variable, el crecimiento del producto total resulta cada vez menor. Otro tanto sucede con el producto marginal. Cuando el producto total decrece, el producto marginal se vuelve negativo. Y la ley de rendimientos decrecientes afirma que esto va un poco de la mano con el producto marginal. Dice que si aumenta la cantidad de uno de los factores productivos, ejemplo, el trabajo, la mano de obra, pero el resto se mantiene constante, el capital o los, digamos, implementos con los que trabajan, instrumentos, herramientas, la producción total aumentará de forma cada vez más lenta hasta dejar de crecer, pudiendo incluso disminuir. El motivo es que, como los factores fijos no se pueden variar, los trabajadores no tendrán con lo que producir. Ejemplo, si van a hacer pizzas, tienes cierta cantidad de trabajadores, necesitas cierta cantidad de mesones, de cuchillos, de tablas, pero ajá, si aumentas el personal y no tienen con qué trabajar, la producción va a aumentar muy poco, no va a ser tanta la diferencia. Incluso va a haber un momento en el que se va a obstaculizar la producción por esto. Muchas gracias. Hola, buen día, profesora, compañeros. Para continuar con el tema, trataremos los costos y los tipos de costos. Es así que tenemos el costo total. El costo total es la suma de los costos fijos, que no dependen de la cantidad producida, y los costos variables que sí incrementan o disminuyen en función del número de unidades fabricadas. El costo fijo. El costo fijo es aquel independiente de la actividad de producción de una empresa, es decir, representa un gasto invariable, al menos durante un cierto periodo en relación a la cantidad de bienes o servicios logrados durante un espacio de tiempo determinado. Costos variables son aquellos costos que varían de acuerdo con la producción que se desarrolla en una empresa u organización, es decir, con la cantidad de bienes o servicios que se estén produciendo. Costo unitario. El costo unitario es el valor promedio que a cierto volumen de producción cuesta producir una unidad de producto. Este se obtiene dividiendo el costo total de producción, suma de los costos fijos y variables por la cantidad total producida. Costo total medio. El costo total medio se define como el costo total dividido por el número de unidades producidas. Es la media del costo de cada unidad producida. Costo variable medio. Son los costos variables unitarios, es decir, los costos variables totales divididos entre el número de unidades producidas. Costo fijo medio. Se calcula como la división entre el total de costos fijos y el número de unidades producidas. Dado que los costos fijos son constantes independientemente del nivel de producción, cuando se producen más unidades, él irá disminuyendo. Costo marginal se define como la variación en el costo total ante el aumento de una unidad en la cantidad producida. Dicho en otras palabras, es el costo de producir una unidad adicional. Costo contable es la suma de los costos de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Algunas veces suelen llamarse costos de inversión a la suma de los costos de materia prima y los gastos de fabricación. Costos de oportunidad o implícitos. Los costos implícitos, también conocidos como los costos de oportunidad, son los costos de las oportunidades perdidas debido a las decisiones empresariales, es decir, se refieren a los ingresos
a los ingresos que los recursos de una empresa u otro modo se generarían si se ponen a cualquier otro uso aparte de su asignación actual. Costo económico e interpretación de los conceptos del costo económico se basa en la doctrina del costo de oportunidad, que se trata del mejor rendimiento obtenido por un recurso de una actividad alternativa. Los costos económicos, a diferencia de los contables, son los explícitos, incluyen conceptos no registrados, es decir, quedan implícitos. Por ejemplo, cuando el titular utiliza un inmueble o rodado particular a la gestión del emprendimiento o negocio, a los costos económicos suelen denominárseles costes para diferenciarlos de los contables. Punto de cierre. El punto de cierre, también llamado mínimo de explotación, se trata de la teoría de la empresa que del punto en el precio del mercado solo cubre los costos variables medios de la empresa. Esto es, las pérdidas que tiene la empresa son exactamente iguales a los costos fijos que mantienen, es decir, es lo mismo que si no produjeran nada, las pérdidas serían las mismas si no produjeran nada o vendiesen determinada y cantidad del precio indicado. Estas pérdidas corresponderían a los costos fijos totales. Punto óptimo. Así pues, el óptimo de Pareto es el punto de equilibrio donde no se pueden dar ni perder sin que afecte al sistema económico. Fue desarrollado por el economista italiano Wilfredo Pareto y también se conoce como asignación eficiente del sentido de Pareto o punto economía. Pareto superior. El óptimo de Pareto se basa en los criterios de utilidad. Si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o interés sin perjudicar a otro, despertará un proceso natural que permitirá alcanzar el punto óptimo. Oferta del productor. Cuando los economistas hablan de oferta, se refieren a la cantidad de algún bien o servicio que un productor está dispuesto a ofrecer a cualquier precio. El precio es solo el que el producto recibe por la venta de una unidad o de un bien y servicio. Casi siempre un incremento del precio provoca un aumento de la cantidad ofrecida de que este bien o servicio, mientras que una disminución del precio hará que la cantidad ofrecida disminuya. Hola, mi nombre es Kevin Polanco y voy a continuar con el tema de los ingresos. Los ingresos totales. En economía, los ingresos totales son todos los ingresos que recibe una empresa procedentes de la venta de sus productos y o servicios, los cuales se pueden calcular con el resultado de la multiplicación del precio de venta por el número de unidades que son vendidas. Ahora bien, por otra parte encontramos los ingresos medios, los cuales son una medida de la ganancia que obtiene una empresa por la venta de sus productos o sus servicios. Este se calcula con el monto total de los ingresos dividido por el número de unidades vendidas, un típico promedio. El ingreso medio es una variable relevante en la toma de decisiones de una producción o administración dentro de la empresa, ya que refleja la ganancia bruta que se obtiene por la venta de una unidad de producto y se relaciona entonces con la decisión de cuánto producir. Por otra parte, también encontramos los ingresos marginales, los cuales se ven principalmente en las microeconomías y se definen como el cambio del ingreso total que se produce cuando la cantidad vendida es incrementada de una unidad en una. Es decir, o en otras palabras, el incremento del ingreso total que supone la venta adicional de una unidad determinada o bien. Por otra parte, también encontramos el beneficio económico, el cual es un término comúnmente empleado o utilizado para designar los beneficios que se obtienen de un proceso o actividad económica, parcialmente. Es más un bien netamente impreciso, dado que incluye el resultado positivo de esas actividades medidas tanto en forma material como real, o monetaria o nominal. Ahora bien, dentro de la importancia de los ingresos encontramos dos términos fundamentales, los cuales son las ganancias y la pérdida. En las ganancias se definen como el aumento de la riqueza que se produce a partir de una transacción u o operación
de índole económico, principalmente. Si se ve de este modo, la ganancia es la diferencia entre los ingresos generados por una actividad económica y los costes necesarios para desarrollar dicha actividad por una empresa en específico. Aunque cabe destacar que para comercializar un bien o servicio se deben incluir en costes de producción, distribución, comercialización, entre otros gastos que tenga una empresa específica. En contraparte, encontramos las pérdidas, las cuales son una situación que deja de poseer algo que se tenía por cierta circunstancia. Este término puede ser utilizado en diversos ámbitos en el caso de la economía. Y esto se refiere en general a la reducción del patrimonio individual o empresarial.